Bueno, ahora sí vamos a pasar y así ingresamos al ciclo Elevaciones. Hoy es el programa número 20 que dedico al ciclo Elevaciones. Es un ciclo para los oyentes que son nuevos de teología mística. La teología mística es la parte de la teología espiritual que se dedica específicamente al trato de las cosas inherentes al Espíritu de Dios y a la acción y actividad del Espíritu en la vida de un creyente. Nosotros estamos analizando algunos escritos de Santa Isabel de la Trinidad, una carmelita descalza, santa, ciertamente una mística, que partió a la presencia del Señor a los 26 años de edad. Sin embargo, escribió cosas hermosas y con la formación que voy dando, voy ampliando todo esto para que llegue a todos nosotros, a todos. Estamos en la cuarta elevación, ya hice 2 programas sobre la 1, particularmente sobre la cuarta elevación, y ahora vamos a seguir con lo que ella escribe y las enseñanzas que puede aportar. En un momento ella se refiere al Apocalipsis 4:10, que dice: sabe que aquel a quien adora posee en sí toda felicidad y toda gloria, y arrojando su corona en su presencia. Ahí termina el texto, como los bienaventurados. Y agrega: se desprecia a sí misma, se pierde de vista y encuentra su bienaventuranza en la del ser adorado, aun en medio de cualquier sufrimiento o dolor, puesto que se ha dejado a sí misma y trocádose en otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como todos sabemos, cuando una persona, como una monja de clausura, ya sea carmelita, ya sea benedictina, o de tantas espiritualidades de clausura que hay, se aboca a la vida en un monasterio. El monasterio es el lugar definitivo en la tierra y un anticipo del cielo. Y cuando ellas se entregan, ellas están dispuestas a la adoración permanente desde su alma. Su alma pretenden que sea un sagrario viviente, donde ya sean los sufrimientos, los toman y los ofrecen, aunque sean enfermedades muy cruentas. Ahora, nosotros, para la vida laical, sacerdotal, ya que hay tantos sacerdotes que escuchan mi programa, y para la vida religiosa también, dado que muchas religiosas y religiosos escuchan, lo que podemos esbozar como formación es que la aceptación de cada día, incluyendo los dolores, los sufrimientos, que no solamente son físicos, sino que también hay sufrimientos de carácter psicológicos, ¿no? Es decir, hay sufrimientos y hay martirios incluso de carácter psicológico, porque el sufrimiento que lleva cada persona de acuerdo con lo que ha vivido o lo que vive en la vida y lo ofrece, es decir, lo transforma en ofrenda a Dios. Eso, en primer lugar, Dios lo recibe de inmediato. Pero como Dios es generoso, generosísimo, todo en superlativo, ciertamente Dios al alma la bendice
supliendo otras necesidades. Sobre todo, recuerden, como lo digo a menudo, que Dios es asombro. Y dentro del asombro pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, uno puede sentirse mal y de pronto empezarse a sentir bien. Frente a cualquier dolencia, en el orden espiritual, en el orden psicológico o en el orden físico. Siempre que uno tenga presente en su alma que Dios es asombro, cuando las cosas ocurren y los cambios comienzan, viene la paz, viene el bienestar, viene la aceptación, viene la mirada interior distinta respecto de lo que estamos viviendo. Recuerden que eso es expresión del asombro de Dios. El que desea adorar plenamente, ciertamente tiene que renunciar a sí mismo. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Bueno, todos recordarán que he señalado en otras ocasiones dos elementos que constituyen una espiritualidad bien forjada. Un elemento es la ascesis, es decir, los esfuerzos que hacemos para ser más de Dios. A esos esfuerzos me refiero ahora. Y la abnegación, que es la renuncia. ¿Renuncia a qué? Por ejemplo, renuncia a no tener tan en cuenta lo que piensan los demás de uno, lo que sienten los demás. Hay gente que durante años está muy atenta a qué pensarán. Me voy a vestir de tal manera para que los demás vean que yo... Empiezan las renuncias a todo eso. Uno se pone bien porque sabe que tiene que estar bien para los demás, no por lo que los demás puedan pensar. No necesitamos la aprobación de cada uno. Simplemente esperamos el don de Dios, porque Dios es altamente confirmante. Dios es el que confirma cosas, como ocurre ahora con mi regreso a los programas a través de ustedes. Ustedes mismos van expresando cosas muy parecidas en sus mensajes de hoy. Eso es la voz de Dios. Nosotros, a lo mejor, pudimos haber estado, o no, un poco inclinados hacia qué dirán, qué no dirán, le gustará, no le gustará, pondrá buena cara, no pondrá buena cara. Llega un momento en que uno no es indiferente, sino que aplicamos otra cosa que se llama apatheia en griego. La apatheia es una virtud, la cual estamos llamados a obtener, que significa la santa indiferencia. No es lo mismo indiferencia que santa indiferencia. La indiferencia está muy arrimada al indiferentismo, a la persona que no le importa nada. En cambio, la santa indiferencia es declarar una invisibilización sobre aquellas cosas que no son parte de nuestro interés real. Por ejemplo, ¿qué pensarás si ya no lo tenés más en cuenta? Declarás una santa invisibilización a eso. Cada uno piense en qué medida va usando la apatheia, la santa indiferencia, hasta el momento de hoy en la vida.
si uno viene creciendo espiritualmente, esta virtud se va gestando cada vez más profundamente en uno. Y es bueno eso, porque a veces el pensar qué dirá uno, cómo lo verá tal persona, demasiado, exageradamente, como le pasa a mucha gente, es algo que le detiene el ritmo de la vida. La vida tiene un ritmo, y estas cosas detienen ese ritmo, o al menos acechan el crecimiento de ese ritmo. En cambio, cuando uno sabe que está actuando correctamente, no enloquecidamente, sino correctamente, o que uno ha consultado, que uno se abrió, o que uno pensó más tranquilamente, lo ha rezado, y ve que las cosas se manejan en un plan evangélico, es decir, de acuerdo con valores, de acuerdo con instrucciones, enseñanzas que da el Señor Jesús, uno ya se queda tranquilo. A lo mejor otro parámetro para poder evaluar un poquito más esto es que estamos despidiéndonos de algunas cosas que tal vez sin darnos cuenta, pero ahora sí nos damos cuenta por el crecimiento espiritual, nos detenían un poco la vida. Pensarán esto, dirán esto, y si lo hago y sale mal. En cambio ahora la persona es más audaz, la persona se mueve con mayor libertad, hace honor a la edad, o sea, a la cantidad de años que tiene, y descansa más en el Señor en todo, porque se llega a este punto de poner en la balanza, ¿estoy descansando verdaderamente en Dios o sigo mirando mi vida muy dependientemente de los demás? Por eso aclaro, indiferencia no es santa indiferencia, pero la santa indiferencia es fruto de una espiritualidad que está siendo vivida en forma encarnada, porque uno tiene que encarnar su espiritualidad en aquello a lo que Dios lo llama. Por ejemplo, si uno se siente llamado a la vida de silencio, tiene que encarnar su espiritualidad allí. Las personas que nos sentimos identificadas con el carisma de la formación interdisciplinaria y la oración, encarnamos nuestra espiritualidad aquí, es decir, vamos cimentando lo nuestro. Las personas que se sienten llamadas a una vida social intensa y el trabajo social encarnan su espiritualidad en la vida social. Por eso uno tiene que ir clarificando y después crecer en aquello donde Dios va llamando a cada uno. Porque fuera de ese plan no vamos a ser felices. Solamente nuestra felicidad se halla en concretar los pasos que Dios ofrece para la vida de cada uno en forma personal. Por eso hay tantos carismas, y hay gente que está en un carisma, en otro carisma, en otro. Uno no se puede confundir, necesita una claridad objetiva, carismática, para saber dónde está parado en medio de la iglesia. Y así sí se puede adorar plenamente, renunciando a uno mismo, porque uno, cuando tiene identificado lo que le atrae, como a nosotros estamos reunidos bajo el carisma de la formación y la oración, nos dedicamos a esto, escuchamos todos los 6 programas, abrazamos los programas, nos deleitamos, y hay laicos casados, solteros, separados, viudos,
hay sacerdotes, hay religiosas, es decir que todo carisma enriquece a todo estado de vida. Lo importante es la opción que realizamos por cada carisma. Y así es donde uno ciertamente renuncia, porque uno para crecer en un carisma tiene que renunciar a otras cosas que los desvían, ¿no es cierto?, de aquello a lo que Dios a uno llama. Entonces, callamos más seguido cuando lo consideramos oportuno, tratamos de no olvidarnos nunca de lo que Dios claramente nos pide, profundizando aquello que nos pide, le mostramos a Dios que no nos olvidamos cada día de lo que Él concretamente a cada uno de nosotros nos pide. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Es ser adoradores impulsados por el Espíritu Santo con la actividad propia del Espíritu en el alma, que se realiza desde la opción que cada uno va haciendo. Escuchar cada uno de los 6 programas es una opción que cada uno va haciendo, porque en este tiempo uno puede estar en otra cosa, y sin embargo los oyentes como yo hacemos la opción de estar estas horas de la vida semanalmente juntos. Luego Isabel de la Trinidad dice: ayudadme a hacer que reine la unidad en todo mi ser por medio del silencio interior, recoger todas mis potencias para hacer que se ocupen tan solo en el ejercicio de vuestra adoración, que es ejercicio de amor y que no puede ser sino triunfo de vuestra gracia. O sea, le pide a Dios la ayuda para que reine la unidad en todo su ser, o sea, que haya una coherentización de todos sus niveles, físico, mental y espiritual. Cuando una persona logra cohesionar los 3 niveles, allí es donde vive en la unidad, y cuando reina esa unidad dentro del alma de uno tiene claras las cosas y vive en paz, porque la claridad objetiva en todo orden, aún en la vida espiritual, repito, la claridad objetiva genera mucha paz y bienestar interior. Dicho en palabras muy sencillas, la persona laica sabe cuáles son sus obligaciones, el casado como casado, el soltero como soltero, la viuda como la viuda. El sacerdote sabe cuáles son sus obligaciones, la religiosa sabe cuáles son, el religioso lo mismo. Es decir, cada uno necesita tener claridad objetiva, que es la puerta para poder vivir en esa coherentización de los 3 niveles que acabo de mencionar. De no ser así, no hay unidad interior. Y si uno no tiene una buena unidad interior, o sea, cohesión de los 3 niveles, es imposible ser un buen adorador, porque uno no adora solamente a Dios con las palabras en la oración, sino que adora a Dios con la vida. Entonces hay una coherentización de los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las palabras y las actitudes. Todo eso entra en una cohesión. Cuando uno lo logra, está adorando al Señor en espíritu y en verdad. Esa es el reinado de la unidad a la cual Dios, o al cual el reinado, al cual Dios nos está convocando a través de estas palabras que tomamos en el análisis de esta elevación con Santa Isabel de la Trinidad.